Buenas tardes, compañeros. Espero que tengan un buen día. Estamos iniciando el tercer bloque, la tercera sesión de la clase en línea del aula virtual de metodología de la ciencia del derecho. Si bien eh, aún no he tenido contacto con alguno de ustedes, ya checando plataforma, correo privado, correo personal, es momento, es fecha en el que no he tenido pues contacto con alguno de ustedes, situación que me alerta en cuestión a que supongo no están enterados aún de las clases. Me hace entender que no siguen o no están siguiendo el patrón de la clase. No tengo conocimiento alguno de ustedes y vaya, eso pues me preocupa. Enciéndeme las alertas porque pues ya si bien estamos a próximos de llevar casi la mitad del ciclo, casi apenas tocando esa mitad, y bueno, no he tenido conocimiento de alguno de los que están tomando este curso. Así que, pues, compañeros, les solicito que, pues, a la brevedad posible se comuniquen conmigo, me hagan llegar una extensión a mi correo para poder, pues, saber que realmente ustedes están llevando lo que es la plataforma virtual. Y bueno, pues esto tiene que continuar. Vamos a seguir desentrañando un poco de lo que es la metodología de la ciencia del derecho. Y sin más preámbulo, pues comenzamos. Comencemos a la tercera sesión. Bien, recordemos que toda la metodología de la ciencia del derecho habíamos visto rápidamente qué tipos de métodos eran los más factibles en la cuestión de un estudio de casos, un estudio de análisis específico, en el que estos métodos nos van a ayudar en la cuestión profesional para poder desarrollar esa capacidad laboral cuando tú estés ante un caso específico en el que pues, tu cliente te demande ciertas actividades, ciertos servicios. Estos métodos pues te van a ayudar bastante para que puedas desarrollarte profesionalmente. Dicho esto, estamos viendo rápidamente los métodos y en donde nos quedamos la clase anterior fue en la utilidad, en este caso el método del derecho comparado. Recordemos que nos quedamos en esta diapositiva en la cual habíamos comentado la creación, voy a poner por acá, la creación de lo que es el método del derecho comparado, este método del cual nos ayuda muchísimo en la cuestión profesional y más que nada si tú quieres dedicarte a la cuestión de especializarse en el área internacional, bueno, este método te va a ayudar a ti bastante en la cuestión de las legislaciones, las comparaciones y las posibles atribuciones de cada legislación en la que tú pretendas participar o en este caso estudiar. Bien, comenzamos. Recordemos que, un momento, bien, si bien ya habíamos comentado esto, vamos a lo que sigue, la utilidad del derecho comparado. Aquí vamos a estudiar qué rayos nos va a nosotros atribuir, en qué nos va a beneficiar el derecho comparado. Y esto es fácil. El comparatista, en este caso, la persona que se esté especializando en el ámbito del derecho comparado, no tiene por misión el transformarse en un importador de cargamentos jurídicos. Después de haber sacado del estudio de ciertos derechos extranjeros un provecho cultural, debe ponerse en guardia, al contrario, contra la fácil tentación de tomar el derecho de los demás tal como lo encuentra hecho en vez de crearlo por sí mismo. Encontramos también que la necesidad de estudiar los derechos extranjeros se encontrará en la de guiar a la jurisprudencia en el desarrollo y el perfeccionamiento del derecho. Recordemos que si bien la jurisprudencia es uno de los elementos que tiene el Estado, o más bien que tiene la propia pues norma para poder crearse, es en este momento en el cual, pues, si tú estás estudiando o tú quieres preparar, como ya lo había comentado, alguna situación de derecho internacional, pues el derecho comparado nos va a apoyar también en la creación de normas o en la creación de leyes
ya sean en el ámbito nacional o internacional, pues para poder atribuir, poder mejorar las relaciones sociales entre los estados participantes en un convenio o tratado internacional. Entonces podemos ver que la recepción de las instituciones legales extranjeras no es cuestión de nacionalidad, sino de utilidad y necesidad. Aquí la cuestión del derecho comparado, compañeros, no entra la cuestión de nacionalidades o en cuestión de etnias o cuestión de lenguas. Simplemente lo que busca el derecho comparado es una completa uniformidad, una completa unión en lo que respecta al derecho. El derecho como un ente en el cual pueda satisfacer las necesidades de la sociedad, llámesele Estado, llámesele país, llámesele nación. Entonces a él no le va a interesar las nacionalidades, no le va a interesar pues las etnias, los lenguajes, a él lo que le va a interesar es las relaciones sociales o relaciones jurídicas que se pueda ver inmersos estos estados. Vamos, nadie se molestaría en adquirir una cosa del exterior cuando en casa tiene una igual o de mejor calidad, siempre que se proponga adoptar una solución de origen extranjero que se repunte como mejor, conviene plantearse dos preguntas. Primera, si ha resultado satisfactoria en su país de origen y segunda, si funcionará en el país donde se propone su implantación. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Eh, la cuestión del derecho comparado no solo parte de la comparación de legislaciones, pues en cuestiones históricas, no solamente parte de la comparación de legislaciones de hace unos cuantos años hacia las actuales, o si bien de comparaciones de legislaciones entre pues, diferentes estados, no solamente parte de eso, sino que como bien vimos, como bien lo leímos en el último punto, también se verá utilizado el derecho comparado en la forma en la que una necesidad se copie de alguna nación, o más bien, si vemos que nosotros tenemos como nación tenemos una necesidad y vemos que el otro estado también la tuvo, pero la logró resolver, entonces el derecho comparado lo que hace es pues dar esa comparación entre ambas legislaciones y poder determinar cuáles fueron las herramientas o las normas o leyes en su defecto que pudiesen haber satisfecho esas necesidades de dicha nación. Entonces, esta gran utilidad es como nos va a hacer posible de que tengamos pues el bienestar social, que es lo que pues buscamos como abogados. Un ejemplo claro está en que en países subdesarrollados, o más bien en países desarrollados, en cuestión de Europa, estamos hablando de Holanda, Países Bajos, el índice de violencia pues, ha disminuido. Creo haber escuchado en Dinamarca, no existen, bueno, sí existen las cuestiones de índole penitenciario, centros penitenciarios, pero lo que no hay es población, en este caso reos, no los hay. ¿Por qué? Puesto que no hay delitos, no prácticamente las conductas de carácter típicas de delito, pues han mermado totalmente. No hay personas en ese país que pues infrinjan delitos. Uno que otro infringirá alguna sanción, pero no ameritará cárcel o prisión. Entonces, son países que son desarrollados, son países que pues, son potencia mundial y ahora me queda claro el por qué, puesto que pues, sus legislaciones no son tan arraigadas, no son tan superficiales, no son tan diferentes a las nuestras, pero pues la sociedad se toma muy en serio la cuestión de los valores, que eso es lo que pues a grandes rasgos se demuestra en la nación, en el Estado. Entonces, la utilidad de nuestro derecho comparado es poder jalar aquella legislación o aquellas herramientas que han hecho que en ese país, pues, sufragaran esa necesidad de la inseguridad. Entonces, podemos ver que la gran utilidad del derecho comparado es ese ejemplo. Continuamos a la segunda.
¿Cuál será el propósito de nuestro derecho comparado? Bueno, el principal propósito del derecho comparado está en que la comparación del propio sistema con otro permite examinar los principios del sistema legal nacional y en consecuencia entenderlo mejor. Como el ejemplo en el cual estuvimos viendo, partimos de nuestras necesidades para poder estudiarlo junto con necesidades de otro país que han funcionado y de esta manera saber y entender mucho más nuestra problemática y hacia dónde realizamos nuestro plan de acción. Muchas de las disposiciones legales de un país tienen su fuente en la de otros países, o bien han inspirado la legislación de otras naciones. En ambos casos, las leyes, las resoluciones de los tribunales y las opiniones de los doctrinarios del país extranjero permiten comprender mejor el marco jurídico nacional. Recordemos, muchas instituciones jurídicas del sistema legal mexicano han sido tomadas del extranjero. El Ombudsman, que nosotros denominamos derechos humanos, que proviene de Suecia, nuestro sistema federal, que se inspiró en Estados Unidos de América, el IVA de Francia. Y nosotros como país, pues también tenemos, digamos, una herencia al mundo. ¿Cuál herencia es? Pues los derechos laborales. Nuestra constitución fue la primera constitución, la primera compilación legal aplicable al Estado mexicano en el que se implementó los derechos hacia los trabajadores. Recuerden el artículo 123, este apartado en el cual mencionan todos los derechos que protegen y salvaguardan a los trabajadores. Esta es nuestra, digamos, nuestra herencia al mundo, eso es lo que pues han copiado nuestra pues parte de la Constitución, si bien los derechos humanos que provienen de Suecia, el ombudsman es aquel personaje que pues está encargado del despacho de todo lo que tenga que ver con derechos humanos en las naciones. El sistema federal, pues sabemos que es aquel que tiene todo el poder, la soberanía o el poder emana de los estados y estos estados conforman en una sola federación. Es por eso que se inspiró en la creación de los estados, en la creación de los Estados Unidos de América en su historia. Y el IVA, pues luego el IVA lo obtuvimos de Francia. Pero una de las maneras que nosotros le damos herencia al mundo fueron los derechos laborales. ¿Es nuestro objeto del derecho comparado? Bien. Entendemos que hay diversos sistemas jurídicos para poder entender el objeto de hacia nuestro derecho comparado. Entendemos que el sistema jurídico es aquel en donde es un conjunto de leyes, costumbres, jurisprudencia de derecho positivo que rige una determinada colectividad. En razón del número de sistemas jurídicos que existen en el mundo, es casi imposible estudiar y comparar a todos. De aquí que el derecho comparado los reduzca a grupos o familias tomando en cuenta sus afinidades y sus elementos comunes. De esto dicho, partimos de pues un universo en donde están creados estos sistemas a algo más significativo, algo más tangible, que es a lo que se le denomina familia jurídica. De la familia jurídica es, por tanto, un conjunto de sistemas jurídicos que comparten determinadas características. El vocablo sistema jurídico se refiere al derecho nacional de un Estado, en tanto que el término familia remite al conjunto de sistemas jurídicos que rebasan las fronteras de una nación. Para comparar entre sí y analizar los diversos sistemas jurídicos, estos se han agrupado en las siguientes familias: familia neorromanista, familia del common law o anglosajona, sistemas religiosos o familia mixta. Estos sistemas jurídicos, vamos a estudiarlos posteriormente. Empezamos con la familia neorromanista. La integran los países cuya ciencia jurídica se ha elaborado sobre los fundamentos del derecho romano y de la tradición germánica, los cuales se fusionaron en el occidente de Europa en el siglo VI de nuestra era. A esta familia pertenece nuestro país, México. Nosotros tenemos un sistema jurídico neorromanista, perteneciente a la familia neorromanista, puesto que toda la base de nuestros derechos se encuentra fundamentada en el derecho romano. Otra de los sistemas jurídicos muy presentes, muy conocidos, es la familia del common law o el anglosajón. Ahí me puse un error de dedo, puse en anglosajón, pero es anglosajón.
Este nació en Inglaterra en el siglo XI, después de la conquista de los normandos. Este derecho se fue formado por las decisiones judiciales, a estos se les llaman precedentes, en las cuales fueron emanadas de los tribunales reales. A esta familia pertenece Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Esta familia del Common Law se denominaba de las cámaras altas y cámaras bajas. Eh, otro tipo de sistema que se le denomina es el parlamentario. Este sistema de gobierno, este sistema jurídico que puede dársele el tinte de gobierno, es el parlamentario. ¿Por qué? Porque está gobernada por un ministro y por cámaras bajas y cámaras altas, según el Parlamento británico. Estos parlamentos, pues, bueno, en Inglaterra en el siglo XI, pues se tenían que de los tribunales reales estaba encabezado el rey, pero en ese entonces el rey no solamente era pues la autoridad, sino que estaba delegada completamente hacia los tribunales reales, en este caso el parlamento, que se dividía en cámara alta y cámara baja. Usualmente los pertenecientes a la cámara alta eran pues personas nobles, la aristocracia, el alto clero, aquellas personas que tenían pues tierras y que estaban en nombre pues del rey. La parte de la cámara baja eran aquellas personas que eran burgueses, que eran pequeñas terratenientes, pequeñas personas que se hacían de un poderío pues de algunas tierras, de algunas pues de alguna factibilidad económica, pero que son ajenas a la aristocracia. Entonces estos dos se reunió el parlamento y se decidía pues el destino o las decisiones sobre gobierno de este imperio, de esta nación de que es Inglaterra. De esta forma, todos estos sistemas jurídicos pues los tiene Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Pasamos al sistema religioso. En estos sistemas son aquellos que no constituyen una familia como tal, son independientes entre sí y ninguno de ellos agrupa una pluralidad de derechos nacionales. La característica de este sistema es que no separa la religión del derecho. El más importante de estos sistemas es el musulmán, que es el derecho de una comunidad de fieles que profesa la fe islámica. ¿Cómo qué tipo de sistemas religiosos conocemos con base a la creencia musulmana? Pues tenemos aquellos países árabes, tenemos los Árabes Emiratos Unidos, tenemos Turquía, tenemos una parte de Egipto, tenemos Arabia Saudita, tenemos aquellos países que son del Oriente Medio que profesan este tipo pues, de creencia, en la cual si bien ignoran la cuestión del derecho transnacional, nacional, ellos se rigen por la pues supuesta voluntad divina, que es lo que profesan sus religiones. Ellos, pues al momento de profesar su religión, mantienen sus ideales muy por fuera del derecho y como hemos visto en la historia se ha dado pues accidentes, bueno, no le llamemos accidentes porque en un accidente es imprevisible y en estos actos pues fueron totalmente dolosos, de los cuales tienen el nombre de terrorismo. Pues esto se ha mantenido hasta nuestros días, puesto que en el terrorismo lo que a ellos les importa es defender su propio credo. De esta forma, es un claro ejemplo de que su sistema religioso está por encima del derecho nacional. Tenemos la familia híbrida o la familia mixta, que es la cual existen algunos sistemas jurídicos que por sus características resultan difíciles de clasificar dentro de una familia jurídica determinada, ya que en ellas se están presentes elementos que pertenecen a dos o más sistemas distintos. Como ejemplo tenemos la India, Japón e Israel. Un ejemplo de esta familia híbrida mixta es la cuestión de Israel, puesto que en Israel tiene un sistema religioso y una familia neorromanista,
puesto que si bien mantiene sus creencias religiosas y si bien mantiene el judaísmo, recordemos que este estado mantiene tres de las más importantes religiones, que es el cristianismo, el judaísmo y el musulmán, en el que pues prácticamente el islam, perdón, es decir, el islam y de ahí viene el musulmán. Es ahí dentro de las tres, pues, creencias religiosas más importantes del mundo, mantiene una contienda expectante, todos los días tienen problemas en la cuestión del territorio, en la cuestión judicial, puesto que por lo mismo que está ocupada por estas tres mismas creencias, el Estado no se puede aún verse totalmente favorecido, puesto que pues no se tiene completo control del país. Un ejemplo, las Naciones Unidas, más bien, vamos a decirlo así, para que una nación emergente o un Estado pueda tener la calidad de ser un Estado o una nación, debe de por lo menos tener la aprobación de las tres cuartas partes de la Organización de las Naciones Unidas. Esto es que las tres cuartas partes de las naciones deben de dar fe y legalidad del Estado, así como su conformación para que se le denomine Estado o país, se le pueda reconocer como tal. Ahora, la cuestión de Israel o la cuestión de todo esto es porque en esta tierra, pues ha sido toda su vida, más bien toda la historia de Israel ha mantenido constantes luchas, constantes guerras, puesto que se le denominan Tierra Santa. Podemos verlo desde las cruzadas, podemos verlo desde el judaísmo, desde la cuestión de la Biblia, lo podemos leer, que toda la historia de Israel ha pasado por conflictos bélicos. Es así que al momento en el que se detenta esa, en el momento en el que se establecen estas tres principales religiones, pues están en el constante alboroto por ver quién tiene el control de estas tierras. Más sin en cambio, el problema es que Israel es un estado, es un país y está totalmente reconocido ante las Naciones Unidas. Es ahí que no se le da prioridad tanto a la cuestión del Islam, a la cuestión del musulmán, puesto que son los que tienen más problemas con estos grupos religiosos. Entonces podemos ver que mientras está el Estado emergente de Israel, tenemos que su familia o sistema jurídico es de cuestión híbrida, cuestión mixta, puesto que tiene uno u otro sistema jurídico implementado en su país. Si bien pasamos al otro, formas de comparar. Aquí vamos a ver cuáles son las formas prácticas para poder comparar diversas legislaciones o cuestiones doctrinales extranjeras. Entendemos que confrontar semejanzas y diferencias de los diversos sistemas jurídicos se puede realizar desde dos funciones. Dos funciones. La primera es la doctrinal o teórica. Es la que propone mostrar el derecho legislado, sus orígenes y sus fuentes. Simple. La segunda, la fáctica o práctica. Estudia la aplicación y resultados de la norma en determinado lugar y población. Bien. Si bien entendimos cuáles son estas dos funciones, la tarea en la cual ustedes van a proporcionarme es en la de comparar y analizar por lo menos 5 artículos reformados de la Constitución mexicana, tomando como base dicha legislación desde su creación hasta la que tenemos en la actualidad, para entrega el día 17 de septiembre del presente año. Si pueden ya checar en el aula virtual, ya está el sílabus disponible para que puedan ver la planeación académica, la fecha de cada tarea que se va a entregar y el porcentaje que se va a evaluar para que no tengamos problemas en el futuro. ¿De qué va nuestra tarea? En el que ustedes van a comparar esta Constitución mexicana desde la primera parte, desde la cuestión doctrinal o teórica, en la que necesito que ustedes estudien o analicen
5 artículos que hayan sido reformados desde la creación de la Constitución mexicana hasta la que tenemos actualmente. Se me ocurre que para el 123, un ejemplo, podamos a comparar qué es lo que decía el artículo 123 o más bien el artículo que hablaba del trabajo en pues, la primera legislación y qué es lo que dice sobre el derecho del trabajo hacia nuestra legislación actual. Entonces, esa va a ser la tarea para el 17 del presente año. Eh, todo ya saben por Word, enviado a mi correo o subido a la plataforma. Pero necesito que, pues, colaboremos, por favor. Tarea. Comenzamos con la dogmática jurídica, un otro tema en el cual buscamos afianzarnos de lo que es la metodología de la ciencia del derecho para poder corroborarla y poder ejemplificarla y poder desarrollarnos profesionalmente. Empezamos con qué es dogma, qué entendemos por esta situación del dogma. Bien, he puesto que el dogma es un punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Bien, yo puse jurisprudencia porque ahorita se lo voy a explicar. Otra parte de la dogmática jurídica es, o ciencia del derecho, es la que pueda caracterizarse como la disciplina comúnmente denominada doctrina, que determina y escribe el material tenido por derecho sin cuestionar su validez. Puse aquí ya la cuestión del autor para que lo puedan corroborar ustedes. Eh, si bien el dogma es aquella religión, doctrina o sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema, si bien el dogma es aquello que también se maneja en el método científico, recordemos que para que se haga el proceso de ciencia, se tiene que tener o se tiene que someter dicho conocimiento vulgar hacia una metodología para que de ésta salga un conocimiento científico, un conocimiento totalmente verdadero y un conocimiento totalmente verificable y viable. Una vez que se tenga dicho esto, se convierte en un dogma. ¿Por qué? Porque ya no puedes dudar de lo que ya se investigó, puesto que es real en toda su extensión. De esta manera, el dogma es aquello que nosotros creemos, pero que en lo que creemos es viable, es verificable y no tiene, digámoslo, no tiene eh, pues información errónea o información que esté equivocada. El conocimiento no es el que se equivoca, sino es la persona quien logra tergiversar o equivocar el conocimiento. Entonces, sobre este punto, la dogmática jurídica es aquello que no se cuestiona, aquello que es válido y que no puede cuestionarse. Hablé de la cuestión de la jurisprudencia porque recordemos que el método científico, si bien es para la implementación de algún conocimiento de vulgar a un conocimiento pues específico, a un conocimiento real, y puro, pues la jurisprudencia es como nuestro método para que podamos nosotros obtener esas necesidades en el derecho, esa información, ese conocimiento que nos urge en el derecho. No hablamos de conocimiento burdo en otras ramas de la ciencia, sino que hablamos de un conocimiento que le compete al derecho y por esta forma se le denomina o se puede utilizar el método de la jurisprudencia. ¿Qué era la jurisprudencia? Pues recordemos que la jurisprudencia, a grandes rasgos, es aquel proceso en el cual unos dirán es la creación de normas, otros dirán que es pues un determinado intento de fallos a favor para que se promulga una ley. Y bien, la jurisprudencia también parte de la dogmática, porque varias de las legislaciones o varias de las reformas que se han habido hechas a la cuestión de nuestra normativa mexicana es por cuestión de la jurisprudencia y se ha vuelto un dogma. Otra cosa de dogmática jurídica es aquel compendio normativo o aquella legislación que se tiene por cierto o que se tiene por supremacía constitucional.
Recordemos que la pirámide de Kelsen, lo primero que está hasta arriba es la supremacía constitucional. Varios autores dicen que quien comparte la supremacía constitucional son aquellos tratados internacionales en los que México pues, es parte. Entonces, en ese sentido, todo lo que diga nuestra Constitución es totalmente real, es totalmente válido, sin cuestionarlo. Es así que toda nuestra legislación tiene la cuestión del dogmática. Ahora bien, en cuestión de la jurisprudencia, bueno, pues recordemos el ejemplo de, pues ahorita en algunos estados se permite el uso recreativo de sustancias, eh, pues, estupefacientes no, pero sí hablamos de la sustancia activa del cannabis, en este caso es la marihuana, para el uso recreativo o el uso médico en cuestiones de pacientes que tengan receta médica en algunos lugares del estado del país. Hay algunos estados en los que pues aún no es permitido ni el uso lúdico o recreativo de esta sustancia activa, pero si bien la jurisprudencia va a ser que, pues que en los demás estados, si bien se promueve, se pueda dar la, pues proclividad de que ahora pues se puedan regular, se puedan ya ser automáticamente, pues permitidos. ¿Verdad? Eso es lo que hace la jurisprudencia también para que sea un proceso en el cual se vuelva dogma pues alguna cuestión jurídica. Pasemos al siguiente. Bien. ¿Cuál es la función de nuestra dogmática? ¿Cuál es la función a grandes rasgos? Tenemos dos, la primera es como actividad y la segunda es como resultado. La primera como resultado es aquella en donde se realiza una serie de actividades específicas, tales como el saber específicamente jurídico, que estudia el aspecto normativo del derecho, que por ello se le denomina ciencia jurídica, en su sentido estricto. De esta manera, el objeto de estudio del dogmático es un sistema jurídico determinado, dotado de vigencia y en el que sus proposiciones se efectúan desde un punto de vista interno, reconociendo además en su actividad una dimensión sociológica y política en las que atribuyen sus funciones a las necesidades de la sociedad, tales como, y sobre estas que funcionan como sus actividades, menciono el empírico descriptivo, el analítico lógico y el práctico normativo. La dogmática, ¿cuál va a ser la actividad en su sentido empírico y descriptivo? Bueno, es en donde se describe el derecho vigente. Recordemos que el método empírico es aquel método en el cual se va experimentando con las relaciones sociales. La cuestión descriptiva empírica resulta ser que cuando exista una necesidad en la sociedad, esta misma describa y pueda realizar modificaciones en la legislación para que se satisfagan dichas necesidades. Es por eso que estas se describen en el derecho vigente, porque si bien saben, las normativas deben de estar cubriendo todas las necesidades emergentes que salgan en cualquier etapa de la vida de la población o de sus gobernados o de su sociedad. La cuestión analítico-lógica la encontramos que es respecto a su análisis sistemático y conceptual. Bien, la cuestión analítica lógica es, si bien ya tenemos descritos esas necesidades, ahora la vamos a someter a un análisis y le vamos a dar el razonamiento lógico para que se pueda cumplir la metodología y se pueda realizar este análisis sistemático para que se estén en constante retroalimentación y puedan ser más eficaces. La última práctico-normativa, que es la referida a la elaboración de propuestas para la solución de casos jurídicos problemáticos. Una vez que hayamos analizado una necesidad en la sociedad, una vez que la sometamos al análisis y a la cuestión del razonamiento lógico, ahora viene la práctica y la normatividad. Se hace el estudio de caso para que se pueda realizar pues las ventajas o los beneficios y desventajas
o particularidades que lancen nuestra propuesta de ley para que pues sea satisfecho las necesidades que pues está demandando la sociedad, y de ahí sale o de ahí surge la elaboración de dichas propuestas para que pues sean implementadas en la sociedad. Esa es la función de nuestra dogmática como actividad. La otra función de la dogmática la encontramos como el resultado. Si bien entendemos que la primera ha sido la actividad, la segunda va a ser como el resultado. La dogmática jurídica puede ser también definida como un sistema de enunciados según su resultado, al mismo tiempo que es una disciplina científica. Ven, le comentaba método científico. Antes de entrar en el análisis de tales enunciados, conviene señalar que existe una concepción dualista de la práctica y la teoría. No toda la teoría se puede poner en práctica, según el filósofo alemán Immanuel Kant. Él decía que la teoría, no toda la teoría se puede poner en práctica. Aquí vemos que la teoría y la práctica se contraponen en diversas situaciones. Uno de los principales enunciados que prescriben son los de actos coactivos. En este caso, entendemos por enunciados que prescriben actos coactivos los que son normativos y jurídicos y por tanto forman parte del sistema jurídico. ¿Qué entendemos con actos coactivos o actos coercibles o con actos de este índole? Es que el Estado va a ir acompañando acerca de la legislación para poder regularizar o para poder satisfacer esas necesidades que solicita la sociedad. En esta forma son normativos. Ellos va a lanzar estos enunciados, va a lanzar todo este conocimiento en forma escrita para darle el conocimiento a los ciudadanos o a la sociedad para que se cumplimente la orden de ser normativos, de estar en una ley. Entendemos el segundo punto, enunciados que ordenan, prohíben o permiten conductas, pero que no establecen sanciones. Entendemos que son normativos, pero aisladamente no serían jurídicos y solo adquieren ese carácter cuando forman parte de un sistema jurídico, por ejemplo, las normas de competencia. Este tipo de normas, pues son las que regulan ciertas relaciones entre instituciones o dichas secretarías o dicha administración pública hacia pues, los gobernados, hacia la sociedad. Estos enunciados o esta normativa aplicable va a ser nada más para el control o la regulación de dichas actividades con la sociedad. Por tres entendemos los enunciados que no son normativos, pero que influyen en los efectos normativos de otros enunciados. Tenemos ahí los enunciados que son las adiciones, los consejos, aquellas adiciones o reformas que pues refuerzan una normativa o una ley. Tenemos aquellos en el número 4, aquellos enunciados que no tienen influencia alguna sobre las consecuencias normativas del sistema. Estos enunciados los podemos encontrar como reglamentos internos en las instituciones, reglamentos internos para la pues, acción de una institución en general. Estos enunciados pues, no tienen influencia sobre consecuencias normativas de un sistema para su regulación. Entonces, un ejemplo claro que tenemos es el reglamento. Bien, de esta forma observamos qué fue la dogmática jurídica, cuáles han sido sus funciones y en este caso vemos que fue la primera como actividad, la segunda como resultado y posteriormente vamos a ver la cuestión del método de exégesis o el método exegético. Si bien ya habíamos comentado en las primeras diapositivas, el método exegético es aquel pues que se interpreta a lo que la letra dice de una norma o de alguna legislación de una parte del Estado, una parte del extranjero, que es a lo que el exégeta o la persona que es el especialista, es un traductor o un intérprete de lo que realmente menciona o manifiesta
una ley. Entonces, en ese sentido, vamos a poder saber que el método exegético es un método de interpretación que se utiliza en el estudio de los textos legales y que se centra en la forma en la que fue redactada la ley o la regulación por parte del legislador. De esta manera, se estudia mediante el análisis de las reglas gramaticales y del lenguaje. Esto es, que no solo el legislador va a analizar las necesidades de esa sociedad que es la que demanda la reparación de ese derecho que se sufragó por dichas necesidades, no solamente va a tener en claro eso, sino que también le va a competir en el ámbito gramatical y del lenguaje el poder utilizar el lenguaje adecuado para su comprensión y para su libre ejecución. De esta manera, se caracteriza el método exegético por un desmenuzado culto a la ley escrita, así como por el afán de descubrir la intención del legislador. Aquí hablamos, bueno, yo creo que por lo menos han abierto o hemos abierto un código, una legislación, la propia Constitución, y a veces vemos artículos que son páginas y páginas y páginas interminables de alguna, pues no sé, de algún ejemplo, de algún derecho, de alguna norma o de alguna situación que estamos viendo o que estamos nosotros leyendo en algún caso concreto, en algún caso específico, en el que parece ser que ese artículo no tiene fin, para que cuando una vez que lo leamos, pues solamente lo interpretemos y le demos el sentido a lo que el legislador quiso decir. Esto es que, pues, el método exegético pues, es una afición por un desmesurado culto a la ley escrita. Al legislador lo que le interesa es manifestar todo lo subjetivo a la cuestión objetiva, que es la función escrita. Todo lo que realmente no se tiene, no se ve, no se puede percibir con los ojos, este legislador lo que hace es que lo percibamos por medio de la lectura, de esa interpretación que él le da a su legislación o a la legislación en lo que a la letra destaca. Por eso es que podemos ver que para que nos diga acerca de un derecho o que nos diga una acción, pues este legislador lo que hace pues, es delimitar todo en cuestión de gramática y lenguaje para que podamos nosotros saber qué es a lo que se está refiriendo. Ese es un método exegético, el poder nosotros interpretar qué es lo que nuestro legislador intenta decirnos. A veces el método exegético es un poco celoso, puesto que para que podamos saber de información crucial acerca del derecho, pues necesitamos obligatoriamente, o no tan obligatorio, saber de cuestiones doctrinales. Esto es, que sepamos qué es la Constitución, cuál es la función que tiene nuestra ciudad, cuál es la supremacía que tiene a nivel federal, y valores o principios primordiales que son los del derecho, principios fundamentales del derecho para que podamos entender un poco la interpretación de las leyes. Es por eso que el método de exégesis es celoso en cuestión de que su libre interpretación se ve pues reducida o exclusivamente se ve prevista hacia pues los abogados, aquellos licenciados, estudiosos en el derecho. Entonces, el método exegético lo puede tener cualquiera, pues bueno, lo puede estudiar cualquiera que tenga una profesión, pero la cuestión de que este método es celoso en cuestión a dichas profesiones. Continuamos con el último de la diapositiva. El método exegético se justificó en el Estado absolutista, en el antiguo régimen en el que efectivamente solo había un legislador, que era el monarca, cuya intención era susceptible de investigarse con relativa precisión, pero pierde validez en el Estado contemporáneo, en el que no hay uno, sino muchos legisladores, cada uno de los cuales aprueban la ley con intenciones diferentes, incluso opuestas. Uno de los ejemplos que les coloqué en esta última parte de la diapositiva fue el Estado absolutista. Uno de los ejemplos más claros de un Estado absolutista fue pues, el reinado de Luis XIV. Estamos viendo que a este rey francés se le conoció como el Rey Sol, en el cual su forma de gobierno era el absolutista.
En esta situación, pues el rey era el único que delegaba el poder sobre el pueblo. Se decía que era absolutista, puesto que el único que tenía el poder divino para gobernar era el rey. Y este mismo era el que se dedicaba a, pues, decidir las cuestiones de su reino, las cuestiones de su estado, las cuestiones de su pueblo, de sus gobernados. Este rey pues era el encargado de hacer todo o de ejecutar todo lo que a él se le ocurría. Si a él se le ocurría, no sé, despertarse en un día y legislar acerca del aumento de impuestos, lo hacía, lo ejecutaba, lo mandaba a poner en escrito y automáticamente de un día para otro ya podías tú pagar un poco más de impuestos. O viceversa, a lo mejor a él se le ocurría a determinada fecha o determinado día, pues una actividad obligatoria al Estado y lo podría hacer. La cuestión opuesta es que en ese sentido, en los estados contemporáneos, ahora gozamos con un sistema pues legislativo, un sistema judicial, nuestro estado moderno encuentra que estamos gobernados totalmente por el poder ejecutivo. De estas formas de gobierno entra nuestro gobierno tripartito, que es poder federal, perdón, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, dentro de los cuales emana la soberanía del Estado mexicano. Podemos ver que en ese sentido, pues el presidente no puede también hacer lo que a él se le venga en gana, puesto que hay legislaciones, puesto que hay ordenamientos y regulaciones y diversos poderes que también pues lo coerciben, ¿no? Digamos, no logran que él refuerce totalmente el gobierno, por esto que está emanado en estos poderes. Podemos ver aquí este claro ejemplo. ¿Cuál es el origen de la escuela del exégesis? Bien, la exégesis tiene su origen en un vocablo griego, significado literal es extraer. ¿Qué significa exégesis de latín? Extraer. Se entiende por exégeta a la persona que practica esta disciplina. El exégeta también se le conoce como traductor o interpretador. La exégesis se concentra en obtener el sentido o significado del texto en cuestión. En consecuencia, el método exegético es la interpretación del texto jurídico de forma objetiva. Por el contrario, la eisegesis significa añadir las interpretaciones personales a un texto existente. Se trata de una visión más subjetiva. Aquí entendemos que la exégesis se concentra en obtener el sentido, significado literal del texto. O sea, ¿qué es lo que el texto nos está queriendo decir? Y la eisegesis es aquello que nosotros le damos la interpretación subjetiva. No damos la interpretación objetiva de lo que es lo que menciona nuestra legislación, sino que es lo que nosotros creemos que es. Esa es la cuestión o la diferencia entre la exégesis y la eisegesis. En el siglo XIX se creó la Escuela de la Exégesis con prestigiosos juristas del derecho civil francés. Su representante principal fue Alejandro Duranton. En el final del mismo siglo XIX, la escuela comienza a ser muy criticada. Las críticas se referían principalmente a la falta de vínculo entre el derecho y los cambios sociales que promulgaba el método exegético por su interpretación literal del texto jurídico. Este problema del método de la escuela exegética, este problema que hubo, es que si bien la ley se quedaba a veces atrasada en las cuestiones de los cambios sociales, a veces había leyes en el que la exégesis interpretaba dichas leyes para el funcionamiento correcto de las mismas. Pero a veces el mismo cambio social que tenía, porque recordemos que nosotros como entes sociales, como seres sociales que vivimos en sociedad, estamos en constante cambio. No siempre vamos a estar haciendo las mismas actitudes, las mismas conductas en determinado tiempo. Siempre tendemos a cambiar, a innovar, a movernos, a transformar nuestros sentidos. De esta manera, la sociedad en conjunto, pues también tiene cambios. Estos cambios sociales cada vez van a necesitar de mayor necesidad y el derecho pues tiene que estar ahí para su regulación. Es ahí que el momento del exégeta, el momento de interpretar leyes en las que pues ya estaban en desuso o ya no satisfacían unas necesidades de la población, sino que debido a sus cambios sociales ahora necesitaba otro tipo de satisfacción,
ahí se creaban los problemas. Se creaban ahí las consecuencias y las críticas hacia esta escuela. Por último, la escuela del exégesis aboga por un culto restrictivo a la ley, de forma que no considera la ley lo que no está escrito y que no tenga origen en el Parlamento legislativo. Actualmente, nuestra escuela del exégesis ahora solamente se va a dedicar al estudio de nuestra ley en su sentido normativo. No considera la ley lo que no está escrito. Esto es, que si esta ley no permanece escrito, entonces para la escuela del exégesis no hay interpretación, no hay que interpretar, puesto que no ha sido ley. Recordemos que para que se dé este método se necesita que la ley ya esté escrita, ya esté totalmente tangible y que se pueda pues leer adecuadamente. Si no aparece de esta manera, entonces no hay forma adecuada de cómo interpretar dicha ley. Es más, para esta escuela ni siquiera hay ley. Y que no tenga origen en el Parlamento Legislativo. Esto es, que si no ha pasado también por el proceso legislativo para la creación de dicha norma, entonces para la escuela exegética no es ley. ¿Cuál es la importancia del método de la exégesis? Para ser aplicadas, las leyes precisan de un proceso intelectual que defina su sentido y su objetivo para determinar si en el caso concreto es aplicable o no y según qué condiciones. En todos los reglamentos jurídicos existen normas ambiguas cuyo significado no es evidente y necesita un esclarecimiento o interpretación antes de su uso. Sin embargo, incluso las normas más claras precisan de una interpretación regulada y no arbitraria. La importancia de nuestro método exegético es justamente para no caer en las redundancias o en lagunas jurídicas que puedan, pues, menoscabar algún derecho de un ciudadano. Un claro ejemplo está que a veces se puede malinterpretar o se puede, a veces en la cuestión práctica del derecho, los abogados que estamos comenzando, estamos apenas iniciando, pues solemos no tener todavía bien definido la interpretación de la ley y lo que hacemos es que a veces leemos literalmente las cuestiones de los artículos que en ese sentido justificamos nuestras peticiones hacia el juez, y lo que hacemos a veces es que nuestra interpretación aún no esté del todo clara y pues solamente pues nos rechacen nuestra petición, ¿verdad? Es por eso que es importante podernos someter bajo este método de la exegética para poder saber qué es lo que se está refiriendo o qué es lo que el legislador manifiesta en la ley para que lo podamos ejecutar adecuadamente. Es por eso que es importante que sepamos cómo realizar el método de la exégesis. Tipos de métodos en la exégesis, encontramos que el método exegético de interpretación judicial puede ser restrictivo o extensivo. De esta manera, teniendo estos dos supuestos, en el método exegético restrictivo son aquellos que se proceden a la interpretación refiriéndose únicamente a los casos específicos y limitados. Esto se puede contemplar en varios sentidos. Respetar la voluntad del legislador, que es lo que el legislador desea o deseo manifestar en la ley. La interpretación se limita a lo que aparentemente quiere decir el legislador. Acortar el significado en términos de menor alcance de validez, que estos son aquellos que suponen interpretar de la forma más restrictiva en cuanto al alcance de los términos, optando por los de menor validez. Y se limita a significados seguros y aceptados por todos. Quedarse en la interpretación más segura y en la que todos aceptan sin problemas es otra manera de restricción. De esta manera hacen la interpretación. Recordemos que nuestro legislador o este exégeta debe manifestar la ley de una forma que se pueda entender en nuestro lenguaje y que tenga todas las leyes compuestas de la gramática para que pueda llegar a todas aquellas personas que no necesariamente tienen que tener el conocimiento en derecho, pero que deban de entenderlo. Y el método exegético de forma extensiva son aquellos en donde se proceden a la interpretación ampliando el significado de un texto para poder emplearlo como regulación de situaciones que no están específicamente dentro de la interpretación literal de la norma. Lo que se hace es extender de alguna manera el significado a lo que se cree que quería decir el legislador. Habrá normas o hay leyes en las que podamos nosotros aplicar. Esto es en el caso de las tesis.
de las tesis aisladas, jurisprudencias que alguna vez ustedes citen para reforzar sus peticiones o reforzar pues las peticiones de demanda. Este método exegético extensivo nos puede facilitar para que podamos interpretar un sentido estricto, hablemos de un caso particular, de un caso único, y que esa jurisprudencia o esa tesis nos pueda ayudar para fortalecer y que dentro de esa misma también fortalezca otros intereses de otro caso, por ejemplo. Podemos ver aquí estos dos tipos de métodos en los cuales nos puede ayudar en la cuestión profesional. Ejemplo de método en la exégesis, encontramos que un ejemplo evidente de interpretación según el método exegético es el artículo 14. Encontramos en el último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice lo siguiente, les cité un poco de lo que dice la Constitución Mexicana, que es: en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Claramente se alude a un método exegético de interpretación de la ley cuando se dice conforme a la letra. Se trata de una interpretación literal y además restrictiva. ¿Restrictiva por qué? Porque hay una legislación que así lo manifiesta, que así lo dice y que habla exclusivamente del caso concreto, de un caso en el cual pues estés pasando. Es por eso que este es un ejemplo claro del método exegético que puede utilizar nuestro juzgador, nuestro legislador, para que pueda pues tener una solución jurídica. Bien, la tarea, porque ya vimos que hemos dejado dos, pero una es para el 17 y esta va a ser para el 24 de septiembre. La tarea es la interpretación objetiva de por lo menos 10 legislaciones nacionales o estatales. ¿Cómo va a ser nuestra interpretación objetiva? Bien, vamos a utilizar nuestra exégesis, la forma en la que pues, nosotros contemplamos realmente lo que sabemos hasta estos momentos de nuestro derecho, para que me puedan definir 10 legislaciones nacionales y estatales. ¿Cómo quiero que sea esto? Quiero que revisen las legislaciones, no sé, puede hacer leyes en cuestión de ordenamiento territorial, leyes en cuestión de derecho fiscal, leyes en materia penal, leyes en materia de medio ambiente, leyes de materia civil, etcétera, en las cuales ustedes me citen 10 legislaciones de las que acabamos de decir y que dentro de estas puedan ustedes interpretar para qué o cuáles son las funciones o los motivos que el legislador hizo para que se dieran la creación de estas leyes. Un ejemplo, a mí se me ocurre que yo quiero citar el Código de Procedimientos Nacionales, el Código Nacional de Procedimientos. ¿Qué es lo que voy a citar ahí? ¿Qué es lo que el legislador realizó? A grandes rasgos, yo quiero interpretar que esa legislación la utilizó para, número uno, la implementación del nuevo sistema acusatorio adversarial, juicios orales. Segundo, quiso delimitar con esa legislación pues las funciones y los nuevos personajes en el sistema jurídico penal. Y se me ocurre que número 3, que es la directriz de los juicios orales o del juicio del proceso adversarial. Este tipo de interpretaciones es el que necesito para que pueda yo revisarles su tarea. Quiero que lo hagan sobre 10 legislaciones nacionales o estatales. Quiero que me interpreten objetivamente cuáles son, pues, las funciones o para qué rayos el legislador lo hizo, para qué rayos, pues, creó esa legislación. Eso es lo que quiero que ustedes interpreten para que pues, me puedan facilitar la tarea para el día 24 de septiembre. Recordemos que la primera tarea fue la comparación de por lo menos 5 artículos, que eso es para el 17 de septiembre, y esta tarea es para el 24 de septiembre, y lo pueden estar corroborando en su sílabus, ya subido en el sistema, en la plataforma del aula virtual, para que ustedes no puedan tener ningún problema. Es ahí que estamos hasta el momento en este sentido, estamos en este método y bueno,
pues cualquier situación, cualquier necesidad, háganmelo saber en el correo institucional, háganmelo saber inmediatamente. Repito, necesito que tengan contacto conmigo, que tengan contacto, que pueda yo saber cómo les está pareciendo este curso, que sepa también que realmente se están llevando a cabo los objetivos. Y bueno, necesito muchísimo de parte de ustedes. Es cuestión que pues, nos estaríamos viendo en la próxima emisión de la cuarta clase de metodología de la ciencia del derecho, en la cual pues buscaremos estar siguiendo dando a conocer diversas metodologías. Sin más por el momento, agradezco la atención prestada y pues, repito, necesito que me localicen, que se pongan en contacto conmigo y que, pues, de la manera más posible pueda yo obtener razón de ustedes. Eso es lo que primordialmente necesito. Sin más que añadir, damos por terminada la sesión y muchas gracias.